Era 17 de agosto de 1952, un domingo por la tarde en Guanajuato, y Pedro Infante caminaba solo por las calles empedradas del centro histórico. Acababa de terminar una función agotadora en el Teatro Juárez, 3 horas de firmar autógrafos, posar para fotografías, sonreír hasta que le dolía la mandíbula. Amaba a sus fans, por supuesto que sí, pero a veces necesitaba escapar, caminar sin ser Pedro Infante el ídolo, y ser simplemente Pedro. Se había puesto una gorra vieja y lentes oscuros, un disfraz patético que raramente funcionaba, pero ese domingo tuvo suerte. Las calles estaban relativamente tranquilas. La mayoría de la gente estaba en misa o comiendo con sus familias. Pedro caminaba sin rumbo fijo, disfrutando del anonimato temporal, cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz. No cualquier voz. Una voz que parecía salir directamente del alma misma. Alguien estaba cantando Amorcito Corazón, pero no como Pedro lo había escuchado 1000 veces antes. Esta interpretación tenía algo diferente, algo que erizaba la piel. La voz era masculina, tenor, con un vibrato natural que sonaba casi sobrenatural. Cada nota perfectamente colocada, cada frase cargada de emoción genuina. Pedro siguió el sonido, doblando una esquina hacia el Callejón del Beso, una calle estrecha donde los turistas iban a tomarse fotografías románticas. Y allí, sentado en el suelo de piedra con la espalda contra una pared descolorida, estaba el dueño de esa voz extraordinaria. Era un hombre de tal vez 35 años, delgado hasta la fragilidad, vestido con ropa que había visto días mejores, pantalones remendados, una camisa que alguna vez fue blanca pero ahora era de un gris indefinido. Sus zapatos estaban tan gastados que Pedro podía ver los dedos asomándose por las puntas. Pero lo que inmediatamente capturó la atención de Pedro fue que el hombre era ciego. Usaba un pañuelo atado alrededor de los ojos, el tipo de pañuelo que las personas ciegas de escasos recursos usaban cuando no podían permitirse lentes oscuros apropiados. A sus pies había una lata de café vacía con apenas unas monedas dentro, tal vez 2 o 3 pesos en total. El hombre continuaba cantando, completamente absorbido en la música, ajeno al hecho de que Pedro Infante, el cantante más famoso de México, estaba parado a 3 metros de distancia, completamente hipnotizado. Cuando terminó Amorcito Corazón, hubo un momento de silencio. Pedro esperaba que otras personas se detuvieran, que aplaudieran, que reconocieran lo que acababan de presenciar. Pero el callejón estaba vacío excepto por ellos dos. Nadie más había escuchado. El cantante ciego palpó con su mano la lata a sus pies, probablemente verificando si alguien había dejado algo. Sus dedos tocaron las pocas monedas y suspiró, un suspiro cargado de resignación y cansancio. Entonces comenzó otra canción, 100 años, y Pedro sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esta voz, este talento monumental, estaba siendo completamente desperdiciado. Ignorado. Invisible. Pedro se acercó, sacó su cartera y dejó caer un billete de 50 pesos en la lata. Era probablemente más dinero del que este hombre veía en un mes. El sonido del billete cayendo hizo que el cantante se detuviera a mitad de frase. Su cabeza se giró hacia donde Pedro estaba parado. Dios lo bendiga, señor, dijo con voz temblorosa. Es usted muy generoso. No es generosidad, respondió Pedro quitándose los lentes oscuros. Es reconocimiento de talento excepcional. El cantante ciego inclinó su cabeza, como si estuviera tratando de ubicar algo en la voz de Pedro. ¿Hay algo familiar en su voz, señor? ¿Nos hemos conocido antes? No formalmente, pero es posible que haya escuchado mi voz en la radio. Soy Pedro Infante. El hombre se quedó completamente inmóvil. Por un momento Pedro pensó que tal vez no había escuchado correctamente, pero entonces vio como las manos del cantante comenzaban a temblar. Pedro Infante. El Pedro Infante real. ¿Aquí? ¿Escuchándome cantar? Así es. Y lo que acabo de escuchar es extraordinario. ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban Velázquez, para servirle. Don Esteban, ¿me permite sentarme un momento? Me gustaría hablar con usted. Por supuesto, por supuesto. Disculpe que no pueda ofrecerle algo mejor que este suelo frío. Pedro se sentó en las piedras junto a Esteban, sin importarle que su pantalón de vestir se ensuciara. Cuénteme, ¿cuánto tiempo ha estado cantando en las calles? Esteban bajó la cabeza. 3 años, don Pedro.
3 años desde que perdí mi último trabajo y no pude encontrar otro. ¿Qué tipo de trabajo? Cantaba en cantinas, lugares pequeños, nada elegante. Ganaba lo suficiente para mantener a mi madre y a mi hermana menor. Pero el dueño del lugar vendió el negocio. El nuevo dueño trajo su propio cantante. Desde entonces he ido a docenas de lugares, bares, restaurantes, clubes, cualquier sitio que contrate músicos. ¿Y qué le dijeron? Esteban sonrió amargamente. Siempre lo mismo. Que mi voz es buena, sí, pero que soy ciego. Que los clientes no querrían ver a un ciego en el escenario. Que dañaría la atmósfera del lugar. Que sería peligroso, que podría tropezar, caer, lastimarse. Uno me dijo directamente que mi presencia haría que la gente se sintiera incómoda, que arruinaría su apetito. La ira comenzó a arder en el pecho de Pedro. ¿Su familia? ¿Cómo sobreviven? Mi hermana Lucía trabaja como costurera. Mi madre hace tortillas para vender. Yo canto aquí en las calles. Entre los 3 juntamos apenas suficiente para pagar el cuarto donde vivimos y comer una vez al día. A veces 2 veces si tenemos suerte. ¿Dónde aprendió a cantar así? Su técnica es impecable. Esteban tocó el pañuelo sobre sus ojos. Perdí la vista cuando tenía 12 años. Fiebre tifoidea. Me dejó ciego en cuestión de semanas. Pero incluso antes de eso, siempre había amado cantar. Después de perder la vista, la música se convirtió en todo para mí. Escuchaba la radio cada vez que podía, programas de música, óperas, canciones populares. Imitaba lo que escuchaba. Practicaba en secreto porque mi padre decía que cantar era para mujeres o para hombres que no querían trabajar de verdad. ¿Su padre todavía vive? No, murió hace 5 años. Trabajó en las minas hasta que sus pulmones se rindieron. Nunca me escuchó cantar profesionalmente. Creo que se habría sentido avergonzado de tener un hijo ciego que se gana la vida pidiendo limosna con canciones. Usted no está pidiendo limosna, don Esteban. Está compartiendo un don extraordinario. Hay cantantes famosos con contratos millonarios que no tienen ni la mitad de su talento. Esteban se rió sin humor. Qué amable es usted, don Pedro, pero ambos sabemos la verdad. El talento no significa nada sin oportunidades. Y las oportunidades no llegan a hombres como yo. ¿Hombres como usted? Ciegos. Pobres. Sin conexiones. Sin educación formal. Nací en el lugar equivocado, en la familia equivocada, con el cuerpo equivocado. El talento solo importa si alguien está dispuesto a verlo. Y nadie ve a los invisibles. Pedro sintió esa determinación familiar llenándolo, la misma determinación que lo había impulsado a desafiar a productores, a luchar por papeles que otros decían que no podía interpretar, a romper moldes. Yo lo veo, don Esteban. Y voy a asegurarme de que otros también lo vean. Esteban giró su cabeza hacia Pedro, confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que talento como el suyo no debería estar escondido en callejones. Debería estar en escenarios, en grabaciones, en la radio. La gente necesita escucharlo. Don Pedro, aprecio sus palabras, de verdad, pero he escuchado promesas antes. La gente dice cosas bonitas y luego desaparece. No los culpo. La vida continúa. Tienen sus propios problemas. No soy cualquier persona, don Esteban. Y no hago promesas que no puedo cumplir. Dígame, ¿puede venir a la Ciudad de México? ¿A la Ciudad de México? Yo, no tengo dinero para viajar. Apenas tengo para comer. Yo pagaré el viaje. El suyo, el de su madre y su hermana. Los 3. Les conseguiré un lugar donde quedarse. Y voy a organizar una audición apropiada con personas que pueden hacer la diferencia. Esteban estaba temblando ahora. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Lo hago porque hace años, alguien me dio una oportunidad cuando no tenía ninguna. Porque sé lo que es tener talento y no tener puerta abierta. Y porque, francamente, sería un crimen dejar que una voz como la suya se desperdicie. México necesita escucharlo. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que vendrá a la capital y me dejará ayudar. Esteban estaba llorando ahora, lágrimas escapando por debajo del pañuelo que cubría sus ojos. Sí, dijo con voz quebrada. Sí, iré. Haré lo que usted diga. Perfecto. Pedro sacó una libreta y escribió una dirección.
Esta es mi oficina en la Ciudad de México. Preséntese allí el próximo viernes. Todo estará arreglado. Durante los siguientes 4 días, Pedro trabajó incansablemente. Hizo llamadas a productores, directores musicales, dueños de estaciones de radio, ejecutivos de disqueras. Encontré algo especial, les decía. No puedo explicarlo por teléfono. Tienen que escucharlo en persona. Sí, sé que suena dramático. Confíen en mí. Organizó una audición privada en los estudios de XCW, La Voz de América Latina, la estación de radio más importante de México. Rentó el estudio principal por una tarde completa. Invitó a 30 personas cuidadosamente seleccionadas, productores musicales, directores de orquesta, compositores, críticos, dueños de clubes nocturnos elegantes, ejecutivos de grabadoras. También hizo arreglos más personales. Contactó a un médico oftalmólogo de confianza para examinar a Esteban, solo para confirmar si había alguna posibilidad de recuperar algo de visión. Arregló que un sastre hiciera 3 trajes apropiados para Esteban, ropa digna de un artista profesional. Encontró un pequeño departamento amueblado que Esteban y su familia podrían usar mientras estuvieran en la capital. El viernes llegó. Esteban apareció en la oficina de Pedro exactamente a las 2 de la tarde, acompañado por su madre, una mujer pequeña de unos 60 años con manos callosas de toda una vida de trabajo duro, y su hermana Lucía, una joven de 22 años con ojos inteligentes y manos manchadas de tinta de su trabajo como costurera. Los 3 vestían su mejor ropa, que seguía siendo obviamente ropa de gente pobre. Estaban nerviosos, intimidados por la gran ciudad, por el edificio elegante, por toda la situación. Don Pedro, dijo Esteban cuando escuchó la voz de Pedro. Vinimos como prometió. No podemos creer que esto esté sucediendo. Créanlo, respondió Pedro calurosamente. Y prepárense porque esta tarde va a cambiar sus vidas. Don Esteban, hay personas esperando para escucharlo cantar. Personas importantes de la industria musical. Esteban palideció. ¿Hoy? ¿Ahora? No estoy preparado. No tengo repertorio planeado. No necesita repertorio planeado. Solo cante como cantó para mí en Guanajuato. Muéstreles lo que puede hacer. ¿Cuántas personas estarán allí? Unas 30. ¿30 profesionales de la música? Don Pedro, yo, no sé si puedo. Pedro puso su mano en el hombro de Esteban. Puede y lo hará. Confíe en mí. Confíe en su talento. 2 horas después, Esteban Velázquez estaba parado en el centro del estudio principal de XCW, rodeado por micrófonos profesionales, con una audiencia de 30 de las personas más influyentes de la industria musical mexicana sentadas frente a él. No podía verlos, por supuesto, pero podía sentir su presencia, escuchar sus susurros, el roce de ropa mientras se acomodaban en sus asientos. Señoras y señores, dijo Pedro dirigiéndose a la audiencia. Gracias por venir esta tarde. Hace una semana, continuó Pedro, descubrí algo extraordinario en las calles de Guanajuato. Un talento que no debería estar escondido. Una voz que México necesita escuchar. Les pido que olviden todo lo que piensan que saben sobre cómo debería verse o comportarse una estrella. Solo escuchen. Realmente escuchen. Don Esteban, cuando esté listo. Esteban respiró profundo. Sus manos temblaban ligeramente. Cantaré Cucurrucucú Paloma, dijo con voz apenas audible. Comenzó suavemente, casi con timidez, pero a medida que la canción progresaba, algo mágico sucedió. La timidez desapareció. Esteban dejó de ser un hombre ciego nervioso en un estudio intimidante y se convirtió en pura voz, pura emoción, pura música. Cantó Cucurrucucú Paloma con tal sentimiento que varias personas en la audiencia sintieron lágrimas formándose. Cada nota perfecta, cada frase cargada con anhelo y pérdida. Su voz se elevaba y caía, susurraba y estallaba, contaba la historia de amor y desamor con una autenticidad que cortaba directo al corazón. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto. Por 3 segundos. 5. 10. Entonces, uno de los productores más respetados de México, un hombre llamado Ernesto Cortázar que había trabajado con Agustín Lara y Jorge Negrete, comenzó a aplaudir. No aplauso educado, sino aplauso entusiasta, casi frenético. Otros se unieron. En segundos, toda la audiencia estaba de pie, aplaudiendo, algunos gritando «¡Bravo!».
Esteban, abrumado, comenzó a llorar. Pedro se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Esteban. Lo sabía, susurró. Sabía que verían lo que yo vi. Ernesto Cortázar fue el primero en acercarse. Señor Velázquez, soy Ernesto Cortázar, productor musical. Lo que acaba de hacer fue extraordinario. ¿Estaría interesado en grabar? Esteban no podía hablar, solo asintió. Otros se acercaron rápidamente. Un director de orquesta ofreció colaboración. El dueño de un club nocturno elegante en la zona rosa ofreció un contrato para presentaciones regulares. 3 noches por semana, 200 pesos por noche, una fortuna comparada con lo que Esteban ganaba en las calles. Un ejecutivo de RCA Víctor, la disquera más grande de México, pidió una reunión para discutir un contrato de grabación a largo plazo. El director musical de XCW preguntó si Esteban estaría interesado en hacer apariciones regulares en radio. En cuestión de minutos, la vida de Esteban había cambiado completamente. Pero Pedro no había terminado. Discretamente, mientras el caos de ofertas continuaba, Pedro hizo arreglos adicionales. Contactó al médico oftalmólogo para programar el examen completo de Esteban. Aunque probablemente no se pudiera restaurar su visión, quería estar seguro. Arregló que un contador ayudara a Esteban a manejar el dinero que pronto estaría ganando. También habló con el director de una escuela de música prestigiosa sobre aceptar a Lucía, la hermana de Esteban, quien había mencionado que siempre había querido estudiar música formalmente pero nunca había tenido oportunidad. Estableció un fondo para pagar su educación completa. Para la madre de Esteban, arregló que ya no tuviera que trabajar haciendo tortillas. A sus 60 años, con artritis en las manos, merecía descansar. 6 semanas después, Esteban Velázquez grabó su primer disco. Voz de Terciopelo, lo llamaron. Una colección de canciones tradicionales mexicanas interpretadas con la maestría técnica de un entrenado operático pero con el corazón de la música popular. Los críticos quedaron extasiados. La voz más emocionante para emerger en una década, escribió uno. Técnica impecable combinada con alma genuina, declaró otro. Esteban Velázquez no solo canta canciones, las habita, las vive, las transforma en experiencias casi religiosas. El álbum vendió 50,000 copias en el primer mes. Extraordinario para un artista completamente desconocido. Las estaciones de radio comenzaron a tocar sus canciones constantemente. La gente llamaba pidiendo más. Esteban comenzó a dar presentaciones en vivo. No en esquinas de calle ni en cantinas de mala muerte, sino en los lugares más prestigiosos de la Ciudad de México. El Patio, el Quid, el Teatro de la Ciudad. Lugares donde la élite cultural iba a ser vista. Su familia prosperó. Se mudaron de su cuarto compartido en Guanajuato a un departamento apropiado en la Ciudad de México. 3 habitaciones, cocina completa, baño privado, lujos que nunca habían imaginado. Lucía fue aceptada en el Conservatorio Nacional de Música. Resultó tener talento excepcional para el piano. Su madre finalmente pudo descansar sus manos cansadas. Pero Esteban nunca olvidó de dónde venía. Una vez al mes, sin falta, regresaba a Guanajuato. No al Callejón del Beso donde había cantado por monedas, sino a varios lugares en la ciudad. Y cantaba gratis. Conciertos callejeros improvisados donde cualquiera podía detenerse y escuchar. Estas calles me sostuvieron cuando nadie más lo haría, explicaba a reporteros que preguntaban por qué un artista exitoso todavía cantaba en las calles. Me dieron vida cuando la industria musical me había declarado inútil. Ahora quiero devolver. Quiero que la música sea accesible, no solo para personas que pueden pagar boletos caros. Sus conciertos callejeros en Guanajuato se volvieron legendarios. La noticia se difundía. Cientos de personas se reunirían. Turistas tropezaban con los eventos y quedaban cautivados. Músicos jóvenes venían específicamente para escucharlo, para aprender de él. Y Esteban siempre dedicaba al menos una canción al hombre que se había detenido a escuchar cuando nadie más lo haría. Un año después de su descubrimiento, Esteban dio un concierto especial en el Palacio de Bellas Artes, el lugar más prestigioso de todo México. Un show benéfico para recaudar fondos para el Instituto Nacional para Ciegos. Pedro asistió, sentándose discretamente en un palco lateral. Quería disfrutar la música sin convertirse en el centro de atención.
El auditorio estaba completamente lleno. 2000 personas. Funcionarios de gobierno, celebridades, críticos musicales, fans devotos. Todos habían venido a escuchar a la sensación que había surgido de la nada. Esteban cantó durante 2 horas. Canciones tradicionales, piezas originales, colaboraciones con una orquesta completa. Cada interpretación fue magistral. Pero a mitad del concierto, hizo una pausa. Antes de continuar, dijo a la audiencia, quiero contar una historia. Hace un año estaba sentado en un callejón de Guanajuato, cantando para turistas que mayormente me ignoraban. Ganaba tal vez 5 pesos en un buen día. Había cantado en ese callejón durante 3 años y miles de personas habían pasado junto a mí. Algunos arrojaban monedas sin siquiera detenerse. La mayoría simplemente pasaban como si yo fuera invisible. La audiencia estaba completamente silenciosa, pendiente de cada palabra. Pero un domingo de agosto, continuó Esteban, un hombre se detuvo. No solo se detuvo, realmente escuchó. Y no solo escuchó, vio más allá de mi ceguera, más allá de mi pobreza, más allá de todo lo que la sociedad dice que importa. Vio mi talento. Creyó en mí cuando no tenía razón para creer en mí mismo. Y entonces usó su influencia, sus recursos, su propia reputación para darme oportunidades que nunca pensé que tendría. Esteban giró hacia donde sabía que Pedro estaba sentado. Ese hombre está aquí esta noche. Don Pedro Infante, ¿podría ponerse de pie? Pedro, incómodo con la atención pública sobre sus actos de caridad, se puso de pie lentamente. La audiencia estalló en aplausos. Muchos ya habían escuchado la historia del descubrimiento de Esteban, pero escucharla directamente del artista le daba un peso diferente. Don Pedro, dijo Esteban, su voz quebrándose con emoción. Gracias. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por escuchar cuando otros solo oían ruido de fondo. Gracias por creer que el talento importa más que la apariencia, más que la discapacidad, más que el origen social. Esta próxima canción la compuse para usted. Se llama El que se detuvo a escuchar. Lo que siguió fue la pieza más emotiva que Pedro había escuchado en su vida. Esteban había capturado en música la transformación de desesperación a esperanza, de invisibilidad a reconocimiento, de supervivencia a propósito. No había un ojo seco en el Palacio de Bellas Artes cuando Esteban terminó de cantar. Incluso los críticos más endurecidos se secaban lágrimas discretamente. La ovación duró 5 minutos completos. La gente gritaba, aplaudía, algunos lloraban abiertamente. Después del concierto, entre bastidores, Esteban y Pedro se abrazaron. No necesitabas hacer eso, dijo Pedro. No necesitabas reconocimiento público. Si necesitaba, insistió Esteban. Porque nuestra historia es importante. Es importante que la gente sepa que hay personas como usted que usan su fama para bien. Y es más importante que la gente entienda que talento existe en todas partes, incluso en lugares donde no esperan encontrarlo. Esteban giró hacia donde sabía que había más gente escuchando, reporteros, otros artistas, admiradores. ¿Cuántos otros Esteban Velázquez hay cantando en callejones?, preguntó en voz alta. ¿Cuántos artistas, escritores, músicos, pensadores extraordinarios son ignorados porque no encajan en la imagen que la sociedad espera? Porque son ciegos, o pobres, o del lugar equivocado. Su voz se elevó con pasión. Don Pedro me salvó, sí. Pero también nos enseñó una lección a todos. Detenerse. Escuchar. Ver realmente a las personas que encuentran. Porque nunca saben qué extraordinario podrían descubrir si solo prestan atención. La historia de Esteban Velázquez inspiró cambios concretos en México. Varias organizaciones musicales comenzaron programas de divulgación específicamente para artistas con discapacidades. Audiciones justas basadas solo en talento, no en apariencia. El Instituto Nacional para Ciegos estableció un programa de música formal, reconociendo que muchas personas ciegas tienen aptitud musical excepcional que merece ser nutrida profesionalmente. Varios clubes nocturnos y salas de concierto comenzaron políticas de audición abierta. Una noche al mes dedicada a artistas desconocidos, independientemente de su apariencia, origen o discapacidad. Solo talento. Y músicos callejeros en todo México reportaron mejor tratamiento. Más personas deteniéndose a escuchar realmente. Más respeto por su arte.
mejor compensación. Menos discriminación. La historia de Esteban Velázquez cambió cómo este país piensa sobre artistas callejeros, escribió un crítico prominente en El Universal. Nos recordó que el talento extraordinario no siempre viene empaquetado de las formas que esperamos. Nos enseñó que nuestros prejuicios nos ciegan a maravillas que existen justo frente a nosotros. Esteban grabó 6 álbumes más durante los siguientes años. Cada uno exitoso. Ganó premios. Apareció en películas, siempre en papeles que celebraban su talento sin explotar su discapacidad. Colaboró con las orquestas más prestigiosas de América Latina. Su hermana Lucía se graduó del Conservatorio Nacional con honores y se convirtió en pianista de concierto por derecho propio. Eventualmente formaron un dúo, hermano y hermana, voz y piano, que llenaba auditorios en todo el continente. Su madre vivió para ver a sus 2 hijos triunfar en el mundo que una vez los había rechazado. Murió tranquila a los 73 años, rodeada por sus hijos exitosos en un hogar cómodo, muy lejos del cuarto compartido donde habían luchado por sobrevivir. Pero el impacto más profundo de la historia de Esteban no fue en premios o álbumes vendidos. Fue en las vidas individuales que tocó. Decenas de artistas con discapacidades que finalmente recibieron oportunidades porque Esteban había abierto puertas. Cientos de músicos callejeros que fueron tratados con dignidad porque la historia de Esteban había cambiado percepciones. Y miles de personas comunes que aprendieron a detenerse, a escuchar realmente, a ver más allá de las superficies. Hoy, más de 70 años después, Esteban Velázquez ha fallecido hace décadas, pero su legado continúa. Sus grabaciones todavía se escuchan. Estudiantes de música estudian su técnica. El fondo que estableció para artistas ciegos todavía otorga becas. Y en Guanajuato, en el Callejón del Beso donde Pedro Infante lo descubrió, hay una placa de bronce. No honra a Esteban solo, honra el momento. El momento en que alguien eligió detenerse y escuchar. La placa dice, en este lugar, en agosto de 1952, Pedro Infante descubrió a Esteban Velázquez. Este momento nos recuerda que el talento extraordinario existe en todas partes, esperando ser reconocido. Que nunca pasemos de largo sin escuchar. Estudiantes de música hacen peregrinajes a ese callejón. Se paran donde Esteban una vez se sentó, donde Pedro se detuvo a escuchar. Algunos cantan. Otros simplemente reflejan sobre cuánto puede cambiar un solo momento de atención. La lección de ese domingo de agosto resuena todavía. Que el genio no siempre anuncia su presencia. Que el talento excepcional frecuentemente existe en lugares inesperados, en personas que la sociedad ha aprendido a ignorar. Y que cuando elegimos detenernos, realmente detenernos y prestar atención, cuando decidimos ver y escuchar a las personas que otros pasan de largo, podemos descubrir maravillas. Pedro Infante podría haber caminado pasando ese callejón. Podría haber arrojado unas monedas sin detenerse. Podría haber pensado qué bonita voz y continuar con su día. En lugar de eso, se detuvo. Escuchó. Reconoció algo extraordinario. Y esa elección dio a Esteban Velázquez la oportunidad que su talento merecía. Pero también dio a México, al mundo, acceso a un artista que de otro modo se habría perdido para siempre en los callejones olvidados de ciudades indiferentes. Porque eso es lo que sucede cuando elegimos ver. Cuando elegimos escuchar. Cuando elegimos reconocer el valor en personas que otros descartan sin pensarlo. No solo cambiamos una vida. Enriquecemos al mundo entero. Hay una entrevista que Pedro Infante dio años después, poco antes de su trágica muerte en 1957. El periodista le preguntó cuál consideraba su mayor logro. Pedro podría haber mencionado sus películas icónicas, sus canciones que definieron una era, sus premios, su estatus como el ídolo más amado de México. En cambio, habló de Esteban. Mi mayor logro, dijo Pedro, no fue nada que hice frente a una cámara o un micrófono. Fue detenerme en un callejón de Guanajuato y realmente escuchar. Fue reconocer que el hombre cantando en esa esquina tenía tanto talento como cualquier estrella en cualquier escenario. Fue recordar que la fama y la influencia son herramientas, y las mejores herramientas son las que usas para construir oportunidades para otros. Le preguntaron si alguna vez se arrepintió de usar sus recursos y reputación para ayudar a Esteban. Pedro se rió. ¿Arrepentirme? ¿De qué? ¿De ayudar a que una voz extraordinaria fuera escuchada?
¿De cambiar la vida de una familia que merecía mejor? ¿De recordar a México que el talento importa más que la apariencia? Si eso es algo de lo que arrepentirse, entonces soy culpable felizmente. La verdad, continuó Pedro, es que Esteban me dio más de lo que yo le di. Me recordó por qué hago esto. Me recordó que el arte no es sobre fama o dinero. Es sobre conexión humana, sobre tocar almas, sobre usar lo que tienes para hacer que el mundo sea un poco menos injusto. Cuando Pedro Infante murió en ese accidente de avión en 1957, Esteban Velázquez estaba devastado. Había perdido no solo a un benefactor, sino a un amigo verdadero. En el funeral, con una multitud de miles llorando la pérdida del ídolo más grande de México, Esteban pidió permiso para cantar. Cantó sin acompañamiento, solo su voz y el silencio de una nación en duelo. Cantó El que se detuvo a escuchar, la canción que había compuesto para Pedro. Y en ese momento, bajo el cielo gris de la Ciudad de México, con lágrimas corriendo por su rostro, Esteban Velázquez le dio a Pedro Infante el único regalo que tenía. Su voz. El talento que Pedro había ayudado a liberar. La lección permanece, décadas después. En un mundo que corre demasiado rápido, que juzga demasiado rápido, que descarta demasiado fácilmente, necesitamos más personas dispuestas a detenerse. A escuchar. A ver. Porque en algún callejón, en alguna esquina olvidada, hay otro Esteban Velázquez esperando. Otro talento extraordinario que solo necesita que alguien preste atención. Seamos esa persona. Seamos quienes se detienen a escuchar.